La casa que perdí por confiar demasiado. Hace 10 años era una mujer completamente diferente. Tenía 28 años. Acababa de heredar la casa de mis padres después de que murieran en un accidente automovilístico, y estaba completamente perdida. La casa era lo único que me quedaba de ellos. Una hermosa propiedad de 2 plantas en un barrio que en ese momento no era gran cosa, pero que tenía potencial. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance y ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, mucho menos para mantener una casa de ese tamaño. Fue entonces cuando conocí a Marcus. Era un fotógrafo británico que había venido al país para un proyecto de documentales sobre arquitectura colonial. Nos conocimos en un café, me enamoré perdidamente de su acento, de sus historias de viajes por el mundo, de la forma en que hablaba de capturar la belleza en los lugares más inesperados. Cuando me propuso que me fuera con él a Europa para trabajar juntos en proyectos internacionales, no lo pensé 2 veces. El problema era la casa. No podía venderla porque era lo único que me conectaba con mis padres, pero tampoco podía mantenerla vacía durante años. Así que decidí rentarla. Puse un anuncio en línea y después de mostrarla a varias personas, apareció Carmen. Carmen parecía perfecta. Era una mujer de unos 35 años, divorciada, con una hija adolescente. Trabajaba como enfermera en un hospital público y me contó que necesitaba un lugar tranquilo para reconstruir su vida después de salir de una relación abusiva. Lloró cuando me contó su historia sobre cómo su exesposo la había dejado sin nada y cómo estaba luchando por darle estabilidad a su hija. Yo, que acababa de perder a mis padres y entendía el dolor, sentí una conexión inmediata con ella. Le dije que la renta era de $800 mensuales más servicios, lo cual era bastante razonable para una casa de ese tamaño. Ella me pidió si podía pagarme 600 los primeros meses hasta que se estabilizara económicamente, y yo, siendo la idiota empática que era, acepté. Firmamos un contrato por 1 año, renovable, y le di las llaves de mi casa. 3 días después estaba en un avión rumbo a Londres con Marcus, sintiendo que estaba empezando la aventura de mi vida. Los primeros meses todo parecía ir bien. Carmen me mandaba fotos de la casa, me contaba cómo su hija había hecho amigos en el barrio, me agradecía constantemente por darle esa oportunidad. Pagaba religiosamente los $600 cada mes, y yo pensaba que había tomado la mejor decisión posible. Pero las cosas con Marcus empezaron a complicarse rápidamente. Resulta que el mundo de la fotografía internacional es mucho más competitivo y menos romántico de lo que él me había pintado. Pasamos meses viajando por Europa, durmiendo en hostales baratos, comiendo ramen instantáneo, mientras él perseguía proyectos que nunca se concretaban. Yo intentaba conseguir trabajo como diseñadora, pero era difícil sin contactos locales y con mi inglés limitado. Después de 8 meses, terminamos completamente quebrados en Barcelona. Marcus me confesó que había estado mintiendo sobre varios trabajos que supuestamente tenía confirmados, y que básicamente me había llevado a Europa siguiendo un sueño que él mismo sabía que era irreal. Discutimos horrible, terminamos, y él desapareció una noche llevándose lo poco de valor que teníamos. Ahí estaba yo, sola en un país extranjero, sin dinero, sin trabajo, sin pareja, y dependiendo completamente de los $600 mensuales que Carmen me mandaba para sobrevivir. Esos $600 eran literalmente mi única fuente de ingresos estable. Pero entonces, Carmen empezó a atrasarse. Primero fueron excusas comprensibles. El hospital me atrasó el pago, la niña se enfermó y tuve gastos médicos, hubo un problema con el banco. Yo, que estaba viviendo literalmente de esos pagos, le rogaba que por favor me mandara, aunque fuera una parte, pero ella siempre tenía una nueva excusa. Después de 4 meses sin recibir nada, le dije que necesitaba que me pagara o que buscara otro lugar. Ella me juró que me pagaría todo junto en 2 meses más, que había conseguido un trabajo extra, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Yo, desesperada y sin opciones, acepté. Esos 2 meses se convirtieron en 6, luego en 1 año, luego en 2. Cada vez que la amenazaba con desalojarla, Carmen me suplicaba más tiempo. Me contaba historias cada vez más dramáticas, que la habían despedido del hospital, que su hija había intentado suicidarse, que ella misma había estado internada por depresión. Yo, que estaba pasando por mis propios problemas mentales viviendo en las calles de Europa, me sentía culpable de presionarla. Mientras tanto, mi vida se había convertido en un infierno. Trabajaba limpiando casas, servía mesas en restaurantes que me pagaban por debajo de la mesa, dormía en sofás de conocidos o en albergues cuando tenía suerte. Había días que no comía para poder pagar un lugar donde quedarme. Desarrollé ansiedad severa, depresión, y empecé a tener ataques de pánico pensando en que había perdido no solo mi casa, sino mi única fuente de ingresos. Intenté contactar a un abogado desde España para que me ayudara con el desalojo, pero me dijeron que necesitaba estar presente físicamente para la mayoría de los procesos legales. No tenía dinero para volver, y Carmen lo sabía. Cuando le dije que estaba considerando regresar para arreglar la situación,
Ella me dijo que había hablado con un abogado y que como yo no estaba cumpliendo con mi parte del contrato al no mantener la propiedad, porque no tenía dinero para reparaciones, ella tenía derechos como inquilina de largo plazo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que Carmen no era la víctima indefensa que yo creía. Había estudiado la situación legal y sabía exactamente cómo manipular el sistema a su favor. Los años siguientes fueron una pesadilla burocrática. Cada vez que intentaba hacer algo desde Europa, Carmen tenía una nueva estrategia legal. Conseguía extensiones, presentaba contrademandas, alegaba que yo la estaba acosando desde el extranjero. El sistema legal parecía estar diseñado para proteger a los inquilinos, sin importar si pagaban o no. Mientras tanto, yo había logrado reconstruir mi vida poco a poco. Conocí a Alessandro, un italiano maravilloso que se convirtió en mi pareja y mi apoyo emocional. Conseguí trabajo estable como diseñadora en una agencia de Milán. Aprendí italiano, hice amigos, creé una nueva vida. Pero siempre había esa sombra negra colgando sobre mí, mi casa, mi herencia, mi conexión con mis padres, siendo ocupada por una mujer que no me pagaba ni un centavo. Cada año que pasaba, la deuda crecía. No solo la renta, sino los servicios públicos, los impuestos de la propiedad, las multas por pagos atrasados. Cuando finalmente pude contratar a un abogado competente hace 3 años, me dijo que Carmen debía más de $95,000. $95,000 de mi dinero. Pero lo que más me dolía era saber que Carmen había convertido mi casa en su hogar. A través de redes sociales, porque sí, la stalkeaba constantemente, podía ver que había renovado la cocina, que había cambiado los pisos, que había hecho una fiesta de graduación para su hija en mi jardín. Estaba viviendo la vida que yo había soñado tener en esa casa, con mi dinero, en mi propiedad. El año pasado, Alessandro y yo decidimos mudarnos de vuelta. Él había conseguido una oportunidad de trabajo increíble aquí, y yo estaba lista para enfrentar la situación de una vez por todas. Habíamos ahorrado dinero, yo tenía experiencia internacional, y sentía que finalmente tenía las herramientas para recuperar lo que era mío. Llegamos hace 2 meses, y lo primero que hice fue ir a la casa. Toqué la puerta como una visitante en mi propia propiedad. Carmen me abrió, y juro que por un momento no me reconoció. Me había ido siendo una chica de 28 años, y había vuelto siendo una mujer de 38 con 10 años de experiencia de vida en Europa. «Hola Carmen», le dije. «Soy yo, la dueña de la casa. He vuelto». La expresión en su cara fue de pánico puro. Empezó a balbucear excusas, a decir que no esperaba que volviera, que había estado esperando noticias mías. Mentiras, todas mentiras. Le dije que necesitaba que me pagara los $95,000 que debía o que desalojara la casa en 30 días. Ella se rió en mi cara. Literalmente se rió. $95,000, me dijo. ¿Estás loca? Yo he vivido aquí 10 años. Esta es mi casa ahora. He pagado más en mejoras de lo que tú jamás invertiste en este lugar. Ahí fue cuando me di cuenta de que no estaba lidiando con la Carmen vulnerable que había conocido 10 años atrás. Esta mujer había endurecido, había aprendido a manipular el sistema, y claramente había estado preparándose para este momento durante años. Me dijo que había consultado con abogados y que como había vivido en la propiedad por más de 10 años, y como yo había estado ausente durante todo ese tiempo, ella tenía derechos de posesión. Que, si yo quería recuperar la casa, tendría que demostrar que ella no había estado cuidando la propiedad adecuadamente, y que como había hecho mejoras, podía contrademandar por el valor de esas mejoras. Cuando le pregunté por qué nunca me había pagado, me dijo que ella consideraba que las mejoras que había hecho eran equivalentes a la renta, que había puesto pisos nuevos, había renovado la cocina, había pintado toda la casa, había arreglado el jardín, que básicamente me había hecho un favor al mantener la propiedad en buenas condiciones. Además, me dijo, tú te largaste del país y me dejaste aquí sola. Yo crié a mi hija en esta casa. Ella considera este lugar su hogar. Vas a quitarle su hogar a una chica que ya está en la universidad. Esa fue la primera vez en 10 años que quise golpear a alguien físicamente. Salí de allí temblando de rabia y fui directamente a la oficina de mi abogado. Me explicó que la situación era complicada porque Carmen tenía razón en algunas cosas. Las leyes de inquilinato habían cambiado durante los años que estuve fuera, y ahora era mucho más difícil desalojar a alguien que había estado viviendo en una propiedad por tanto tiempo. Pero lo que más me enfureció fue cuando me dijo que Carmen había estado recibiendo asesoría legal gratuita de una organización que protege a inquilinos de bajos recursos. Había estado jugando conmigo durante 10 años, fingiendo ser una víctima indefensa, mientras construía una estrategia legal para quedarse con mi casa. Decidí tomar un enfoque diferente. Contraté a un investigador privado para que averiguara la situación real de Carmen. Lo que descubrimos me dejó sin palabras. Carmen no era una enfermera empobrecida. Había dejado de trabajar en el hospital hace 5 años, y ahora tenía un pequeño negocio de catering que operaba desde mi casa. Estaba usando mi cocina comercialmente,
ganando dinero con mi propiedad, y no me había pagado ni un centavo en 10 años. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que había estado subrentando 2 de los cuartos de la casa a estudiantes universitarios, cobrándoles $300 mensuales cada uno. Durante 5 años había estado ganando $600 mensuales extra con mi propiedad, mientras me decía que no tenía dinero para pagarme. Cuando confronté a Carmen con esta información, no mostró ni una pizca de remordimiento. Me dijo que ella tenía derecho a hacer lo que quisiera con su hogar, y que, si yo no estaba conforme, podía demandarla. Pero que sepas, me dijo, que un juicio puede durar años, y mientras tanto, yo voy a seguir viviendo aquí. Y cuando termine, probablemente voy a ganar, porque yo soy la que ha estado cuidando esta casa mientras tú estabas de vacaciones en Europa. Esa noche no pude dormir. Alessandro me encontró llorando en la cocina de nuestro apartamento temporal a las 3 de la madrugada. Le conté todo, y él me dijo algo que me marcó. Amor, esta mujer no es tu inquilina. Es una estafadora que ha estado jugando contigo durante 10 años. Deja de tratarla como si fuera una víctima. Tenía razón. Yo había estado sintiendo culpa y empatía por una mujer que había estado manipulándome sistemáticamente durante una década. Decidí cambiar mi estrategia completamente. Contraté al abogado más agresivo que pude encontrar, uno que se especializaba en casos de fraude inmobiliario. Le di toda la información que había recopilado sobre el negocio de Catherine, el subarriendo, las mentiras sobre su situación financiera. Mi abogado me explicó que podíamos demandar no solo por desalojo, sino por fraude, por uso comercial no autorizado de la propiedad, por subarriendo ilegal y por daños y perjuicios. Estábamos hablando de una demanda que podría alcanzar fácilmente los $200,000. Pero también me advirtió que Carmen claramente tenía experiencia lidiando con el sistema legal y que podía hacer que el proceso fuera muy largo y costoso. La pregunta es, me dijo, ¿estás dispuesta a pelear durante años por esto? ¿Estás preparada para que esta mujer se convierta en tu obsesión? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente. ¿Valía la pena? ¿Valía la pena pasar los próximos años de mi vida peleando con una mujer que claramente no tenía escrúpulos? Pero entonces pensé en mis padres. Pensé en cómo habían trabajado toda su vida para comprar esa casa. Pensé en cómo era lo único que me quedaba de ellos. Pensé en cómo Carmen había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cuarto, cocinando en su cocina, durante 10 años sin pagar ni un centavo. Y decidí que sí, que valía la pena pelear. Comenzamos la demanda hace 3 semanas. Carmen inmediatamente contrató a un abogado, aparentemente ya tenía uno en reserva, y presentó una contrademanda por $150,000, alegando que las mejoras que había hecho a la propiedad, más daños emocionales por hostigamiento de mi parte, más gastos legales, justificaban esa cantidad. Su estrategia era clara: hacer que el proceso fuera tan costoso y doloroso para mí que eventualmente me diera por vencida y la dejara quedarse con la casa. Pero lo que Carmen no sabía era que yo había cambiado durante esos 10 años en Europa. Ya no era la chica de 28 años que había aceptado $600 mensuales por lástima. Era una mujer de 38 años que había sobrevivido sola en países extranjeros, que había aprendido a pelear por lo que quería, que había desarrollado una columna vertebral de acero. Decidí jugar su mismo juego, pero mejor. Primero, denuncié su negocio de catering a la oficina de impuestos. Resulta que no había estado reportando esos ingresos, y ahora debe miles de dólares en impuestos atrasados. Segundo, denuncié el subarriendo ilegal a la ciudad. Resulta que había estado violando códigos de zonificación al operar un negocio comercial en una zona residencial. Tercero, contacté a los padres de los estudiantes que había estado subrentando los cuartos. Resulta que les había estado cobrando $300 mensuales por cuartos que no tenían las medidas de seguridad requeridas para alojamiento estudiantil. En 2 semanas, Carmen tenía 3 investigaciones gubernamentales diferentes, multas por más de $25,000 y una orden de cese y desistimiento para su negocio de catering. Pero su respuesta fue escalarlo aún más. Contrató a un publicista y convirtió mi caso en una historia de medios sociales sobre gentrificación y propietarios abusivos. Según su versión, yo era una rica privilegiada que había abandonado mi propiedad durante 10 años y ahora quería desalojar a una madre trabajadora que había estado cuidando la casa. La historia se viralizó. Empecé a recibir amenazas de muerte por correo electrónico. Gente que no conocía mi historia real me llamaba parásita capitalista y especuladora inmobiliaria. Hubo protestas frente a mi apartamento temporal. Carmen había logrado convertirse en la víctima de la historia, y yo en la villana. Esa fue mi experiencia más dura desde que había vuelto. Ver cómo una mujer que me había estafado durante 10 años ahora era vista como una heroína por defender los derechos de los inquilinos, mientras que yo era vista como una opresora por querer recuperar mi propia casa. Pero entonces, algo inesperado pasó. Una de las estudiantes que había estado subrentando un cuarto se acercó a mi abogado.
Nos contó que Carmen la había amenazado físicamente cuando intentó mudarse y que había estado reteniendo ilegalmente los depósitos de seguridad de varios inquilinos. Más importante, tenía grabaciones de Carmen admitiendo que sabía que yo quería recuperar la casa, pero que había encontrado la manera de joderme legalmente. Con esta evidencia, mi abogado pudo demostrar que Carmen había estado actuando de mala fe desde el principio. No era una inquilina víctima de las circunstancias. Era una estafadora que había planeado deliberadamente robar mi propiedad. El juez preliminar falló a nuestro favor en la mayoría de los puntos, ordenando que Carmen cesara toda actividad comercial en la propiedad inmediatamente y que comenzara a pagar renta retroactiva pendiente el resultado del juicio principal. Carmen apeló, por supuesto, pero algo había cambiado. La narrativa pública comenzó a cambiar cuando más detalles salieron a la luz. La gente empezó a darse cuenta de que esto no era una historia simple de propietario versus inquilino, sino una historia de fraude sistemático durante una década. Hace una semana, Carmen finalmente se acercó a mi abogado con una propuesta de acuerdo. Estaba dispuesta a desalojar la casa en 60 días a cambio de que yo no persiguiera los daños civiles completos. Mi abogado me recomendó que aceptara. Me dijo que, aunque probablemente ganaríamos el juicio completo, el proceso podría durar años más, y que recuperar dinero de alguien que claramente había estado escondiendo activos sería muy difícil. Pero yo no sé si quiero aceptar. Parte de mí quiere pelear hasta el final, no por el dinero, sino por el principio. Esta mujer me robó 10 años de mi vida, me robó mi herencia, me robó mi conexión con mis padres. ¿Por qué debería permitir que se salga con la suya con solo mudarse? Por otro lado, Alessandro me ha estado rogando que acepte el acuerdo. Dice que esta situación me está consumiendo, que he desarrollado una obsesión no saludable con Carmen, que necesito cerrar este capítulo de mi vida y seguir adelante. Tiene razón en algunas cosas. He estado despertándome en las noches pensando en nuevas estrategias legales. He estado stalkeando las redes sociales de Carmen obsesivamente. He estado documentando cada movimiento que hace, cada mentira que dice, cada nueva táctica que usa. Pero también siento que, si acepto el acuerdo, Carmen habrá ganado. Habrá vivido en mi casa durante 10 años gratis, habrá ganado dinero con mi propiedad, y al final solo tendrá que mudarse sin consecuencias reales. Ayer fui a la casa una última vez antes de tomar la decisión final. Toqué la puerta y Carmen me abrió. Por primera vez en todos estos meses, parecía realmente derrotada. Mira, me dijo, sé que probablemente me odias, y entiendo por qué, pero quiero que sepas que nunca planeé que las cosas llegaran tan lejos. Al principio realmente no tenía dinero para pagarte. Y después, cuando pasó tanto tiempo, empecé a sentir que esta era mi casa. Mi hija creció aquí. Este es su hogar. Le pregunté por qué nunca me había dicho la verdad sobre su situación financiera, sobre el negocio de catering, sobre los subarrendatarios. Porque sabía que, si te decía la verdad, me ibas a sacar inmediatamente, me respondió. Y no tenía a dónde ir. Tú estabas en Europa viviendo tu vida, y yo estaba aquí tratando de sobrevivir. Pero era mi casa, le dije. Y tú me estabas robando. Lo sé, me dijo. Y lo siento. ¿Pero qué querías que hiciera? ¿Que me quedara sin hogar? ¿Que dejara a mi hija en la calle? Esa conversación me confundió más de lo que esperaba. Porque por primera vez en meses, vi un destello de la Carmen vulnerable que había conocido 10 años atrás. Y me hizo preguntarme si realmente había sido una víctima de las circunstancias que había tomado decisiones desesperadas, o si había sido una estafadora calculadora desde el principio. Pero entonces recordé todas las mentiras, todas las manipulaciones, todas las veces que había usado mi empatía en mi contra. Y me di cuenta de que probablemente nunca sabría cuál era la verdad real, porque Carmen había estado mintiendo durante tanto tiempo que probablemente ya no distinguía entre la verdad y la mentira. Salí de esa conversación más confundida que nunca. ¿Debería aceptar el acuerdo y seguir adelante con mi vida? ¿O debería pelear hasta el final por principio? Alessandro me está presionando para que acepte. Dice que ya gané, que voy a recuperar mi casa, que eso es lo que importa, que perseguir más daños solo va a prolongar mi sufrimiento. Pero mi abogado me dice que tengo un caso muy fuerte para daños punitivos, que podría establecer un precedente importante para otros propietarios que han sido víctimas de fraude similar. Y yo simplemente no sé qué hacer. Parte de mí quiere ser la persona más grande y aceptar el acuerdo. Quiere recuperar mi casa, mudarse con Alessandro, empezar una nueva vida, dejar atrás esta pesadilla. Pero otra parte de mí, la parte que vivió en las calles de Europa mientras Carmen vivía en mi casa, la parte que lloró todas las noches durante años pensando en la casa de mis padres, la parte que fue manipulada y mentida durante una década, esa parte quiere justicia completa. Tengo hasta mañana para decidir. Y honestamente, no sé cuál es la decisión correcta. ¿Soy una persona horrible por querer arruinar completamente la vida de alguien que arruinó la mía? ¿O soy una idiota por considerar mostrar misericordia a alguien que nunca me mostró ninguna?
¿Es venganza o es justicia? ¿Es obsesión o es principio? No lo sé. Simplemente no lo sé. Lo que sí sé es que esta situación me ha cambiado para siempre. He aprendido que hay gente en este mundo que puede mirarte a los ojos, sonreír y robarte sin sentir una pizca de remordimiento. He aprendido que la bondad puede ser vista como debilidad y que la confianza puede ser usada como arma. Pero también he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba, que puedo pelear por lo que es mío, que puedo sobrevivir a traiciones devastadoras y salir del otro lado más sabia y más resistente. La pregunta ahora es, ¿qué tipo de persona quiero ser a partir de ahora? ¿Una que pelea hasta el final sin importar el costo? ¿O una que sabe cuándo es tiempo de seguir adelante? Mañana tendré que decidir. Y honestamente, nunca he estado tan dividida sobre una decisión en mi vida. Pero una cosa es segura, nunca voy a confiar en alguien de la misma manera otra vez. Esta experiencia me ha enseñado que hay lobos vestidos de cordero, y que a veces la gente más convincente es la más peligrosa. Carmen me robó mucho más que dinero. Me robó mi capacidad de confiar, mi capacidad de ver lo mejor en las personas, mi capacidad de ser generosa sin protegerme primero. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es lo que nunca voy a poder recuperar. Pero tal vez, solo tal vez, eso no sea necesariamente algo malo. Tal vez necesitaba aprender esas lecciones. Tal vez necesitaba desarrollar esas defensas. Tal vez, en algún sentido retorcido, Carmen me hizo un favor al enseñarme qué tipo de mundo realmente existe allá afuera. No lo sé. Mañana decidiré si acepto el acuerdo o si continúo peleando. Lo que sí sé es que sin importar lo que decida, esta historia no va a tener un final feliz tradicional. Porque cuando alguien te traiciona durante 10 años, cuando alguien te roba no solo tu propiedad sino tu paz mental, no hay realmente una forma de ganar completamente. Puedo recuperar mi casa, pero no puedo recuperar los 10 años que perdí. Puedo conseguir dinero en daños, pero no puedo recuperar la versión de mí misma que existía antes de esta traición. Y tal vez esa sea la lección más importante de todas, que algunas heridas nunca sanan completamente, que algunas traiciones te cambian para siempre, y que a veces la única victoria real es sobrevivir y encontrar la forma de seguir adelante. Mañana sabré qué tipo de persona he decidido ser. Pero esta noche, simplemente estoy cansada. Cansada de pelear, cansada de ser fuerte, cansada de tomar decisiones imposibles.